Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos con otra emisión de Mucho para Contar y bueno, aquí estamos, en nuestro segundo mes por este año y que está dedicado en su mayoría de los programas, no exclusivamente, pero sí en su mayoría, a conocer quiénes son precandidatos. Luego en el año ya veremos quiénes quedan como candidatos y si alguno no le hemos hecho. Bueno, estamos conociendo la vida, las facetas, los gustos de quienes sueñan con representarnos a nivel local, a nivel departamental, provincial. Y bueno, y creo que la gente nos está respondiendo, nuestra audiencia también nos está respondiendo bien, está contenta con conocer la otra faceta. Hoy vamos a estar con un precandidato, por supuesto, a intendente por una de las líneas de la Unión Cívica Radical, la otra está confirmando en nuestros días. Así que, bueno, yo les voy a presentar al profesor Abel Ramos, aunque muchos lo conocen. Vamos a hablar para los que no lo conocen o para que los conocen, lo que lo conocen de nombre, Abel, y por ahí dicen, yo lo conozco, pero no sé de dónde. No sé de dónde, eso es muy de acá, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Laura. Un honor estar acá en tu programa, donde han pasado tantas personalidades importantes no solo de Colón, sino de la región. Así que, bueno. Contanos, usted arrancando una etapa política, le va a venir un movimiento quizás al cual no está acostumbrado a ver, ¿no? Sí, es decir, la política siempre me gustó, junto con la docencia, pero llegó un momento en que tuve que optar indudablemente por una u otra actividad. Las dos es casi imposible hacerlas. La docencia es mi vocación realmente, lo que volvería a hacer. La política siempre me gustó, siempre estuve muy actualizado, siempre me gustó el quehacer de la comunidad y bueno, arranqué allá con la vuelta de la democracia, donde ya el doctor Montiel, gobernador, me ofrece, a través de Felipe Azcúa, Beatriz Muto, que en esa época estaba también en el Consejo, cargos de director organizador en distintas escuelas de Entre Ríos. ¿Usted en ese momento estaba ejerciendo como profesor en dónde? Exacto, en ese momento era profesor en la Escuela Agrotécnica, en la Escuela 28 de San José, hoy la número 1, el artesanal, como lo conoce todo el mundo, también en el comercial de San José. Es decir, yo empecé a trabajar inclusive en la docencia antes de recibirme, estando en tercer año del profesorado. En esa época no había profesores de geografía y biología en la zona, y bueno, empecé en técnica 1 a trabajar. El rector era el señor Velasco, me acuerdo, allá en el viejo molino, en el viejo edificio de técnica 1, y después no paré más. Eso fue en septiembre. En octubre, el 6 de octubre del 77, entro a trabajar en la agrotécnica y seguí hasta el 2009 en que me jubilé. Tantos años en la escuela agrotécnica, vio todos los cambios, los directores, cómo se vino abajo, cómo se recuperó, porque pasó por todas las etapas de la escuela agrotécnica, ¿no? Y sé que quienes estuvieron la tienen con un lugar en el corazón especial, ¿no? Especial. Es una escuela que realmente uno, el docente de alma, realiza allí su vocación. Por las características de los alumnos que recibimos, por la cantidad de alumnos que quedaban internos, y aparte era la casa, la escuela. Claro. Entonces uno se sentía un poco padre, un poco profesor, un poco hermano mayor en mi caso, porque yo era tan jovencito que por ahí tenía alumnos mayores que yo, claro, cuando me inicié. Sí, es una escuela que realmente uno... No sé si está con internado ahora, pero... Sí, pero tiene muy pocos, como en comparación con aquella época en donde se tenían 100, 120 internos. Sí. Y además venía gente de afuera y venía gente también con algunos problemas de conducta, como para ver, como ahora ahí, era como una experiencia, ¿no? Bueno, a ver si ahí con el campo te encaminás. Claro, pero había mucho de mito ahí, ¿eh? Sí. Mucho de mito, de ciudad por ahí chica, como Colón.
Eh, yo creo que la mayoría sí tenía vocación agropecuaria. Aparte, con 3 años ya se recibían de experto en granja, con otros 3 de agrónomos. Era una escuela de las 18 que tenía la República Argentina, agrotécnicas nacionales, mejor evaluadas, mejor vistas en toda. Han venido chicos de distintos países de América a estudiar acá. Como especialidad avicultura era la única. Claro. Entonces supo de mucho prestigio, de participar en la rural de Palermo, por ejemplo, y ganar con lo que se llevaba para exponer, sean aves, en fin. Qué bien. Bueno, usted era profesor de biología. Trabajar con su materia, ¿no? No sé si ahí enseñaba las 2 materias, porque es profesor de biología y geografía. Sí, enseñaba las dos. Inclusive en los últimos años tuve una experiencia muy linda a través de cátedra compartida con un veterinario, el doctor y amigo Alfredo Cabrera, y un ingeniero agrónomo, que bueno, muchos años estuvo Juan Pedro Braco ahí. Entonces armábamos un equipo de 3 que teníamos a su cargo un espacio que se llamaba Ciencias Naturales Aplicadas a los Procesos Productivos. Era realmente hermoso, una experiencia espectacular, porque aparte a mí siempre me gustó trabajar en equipo, y a veces no es fácil lograrlos, porque no a todos los docentes les gusta. A todos los argentinos, diría yo. A mí me parece que si los argentinos aprendiéramos a trabajar un poco más en equipo y a dejar de lado el yo, nos iría un poquito mejor. Y en su parte de su vida, las escuelas, ¿a dónde fue? Si siempre vivió en Colón, o estuvo alguna época en San José, no sé, la promoción que es usted, cuénteme un poquito. Yo me recibí en el año 74 de bachiller con orientación docente. O sea, soy de la primera promoción de la Escuela Normal de bachilleres con orientación docente. O sea que ya en tercer año yo quería ser profesor. Y ya en cuarto lo tenía bien definido, geografía y ciencias biológicas. Entonces ingresé, después de rendir examen, en esa época se rendía examen de ingreso, en la Escuela Normal Superior de Concepción. Permítame un minutito. ¿Quién influyó en la decisión? Porque usted me estaba contando cuando había que había examen de ingreso, no lo sabía, mire que ahora está todo diferente. Pero ¿quién influye en la decisión de que usted fuera profesor? Porque o docente. Porque me lo remarcó el otro día en radio y ahora también siempre supe que quería ser docente. Tiene que haber habido algo que lo desencadenó. Yo pienso que lo básico ya lo traía, porque desde niño me acuerdo en un viejo galpón que había en casa, yo hacía de maestro con mis hermanas, con mis vecinos, me encantaba enseñar, había hecho como una escuelita con un cartelito, ¿viste? Porque en aquella época no había los juegos que existen hoy en día. No siempre fue mi pasión, y tal vez creo que habrán influido mis maestros más que mis profesores, porque yo ya te digo, cuando entré al secundario yo ya tenía definido que quería ser profesor. A mí siempre me apasionó saber, estudiar. Si bien no era el traga del año, ni mucho menos, era bastante haragán, pero siempre me gustaba geografía y biología. Y en las escuelas, ¿dónde hizo la primaria y la secundaria? Esa es una de las preguntas que le dejo. Y si también le tiró alguna vez decir, voy a estudiar este profesorado, no sé, estoy con biología y geografía, pero me gustaría historia o me gustaría matemática. ¿Alguna vez porque hay profesores que después se dicen, quiero otra o agregarme otro? Bueno, cuéntame eso. No, yo nací en Colón y viví toda mi vida acá en Colón. Nací en el Hospital San Benjamín, siempre cuenta mi mamá que estaba en construcción el sanatorio en aquella época.
Estudié en la Escuela Nacional número 10, que después se transformó en 60. Y los maestros ahí, según mi madre, le recomendaban que me mandara a la Escuela Técnica 1. Pero yo la tenía clara, yo quería venir a la Escuela del Centro. Y bueno, empecé en la Escuela del Centro, la Escuela Normal, en el año 70. Me costó mucho, sobre todo adaptarme, porque la mayoría de mis compañeros venían o de la Escuela Paso o del Departamento de Aplicación. Entonces yo aparezco solito de la Escuela 60, me costó muchísimo adaptarme. Era el gringuito del campo, entonces... Y respecto al profesorado, siempre fue geografía y biología, siempre, siempre, siempre. Si bien me apasiona la historia. Y tal vez si hubiese vivido en Concepción, después de jubilado, me ponía a estudiar historia. La historia argentina me apasiona. Me apasiona estudiar historia, leer historia. Pero no, sin duda, si tendría que elegir, geografía y biología. Bueno, pues me parece bien. Pensaba, ¿no?, en el nivel de antes, cuando me comentabas lo de venir a la escuela normal no era fácil. Y yo creo que tenemos que hablar con sinceridad también, que han perdido prestigio las escuelas. No solamente escuela normal o algunas otras, ¿no?, que hoy hablábamos también de la escuela agrotécnica y demás. La ENET se ha sabido dentro de todo bastante mantener. Algunos dicen que hay una que está mejor que antes y otra que no tanto, pero que está muy bien equipada, con buenos proyectos. La normal atravesó un momento de crisis, ahora parece que está intentando recuperarse, pero ¿por dónde pasa? Porque los profesores no se preparan como antes, porque los directivos, porque usted también, quiero contarle a la gente, fue director departamental, que eso también en algún momento vamos a hablar. ¿Por qué hay tan poca exigencia en las escuelas? Digo, los chicos se sienten exigidos, pero sé que en el fondo se ha disminuido a lo que teníamos nosotros quizás cuando íbamos a la escuela. Hay un poquito menos de exigencia. Y también el tema esto de tratar de que los chicos aprueben. Sí, yo creo que, en primer lugar, los tiempos cambiaron totalmente. Es casi imposible querer comparar los años 70, 80 con la actualidad, indudablemente. La sociedad está en crisis y la educación forma parte de esa sociedad. Antes era una educación eminentemente académica. Los cambios que se produjeron en las últimas décadas llevaron, me parece, a una educación más social. Es decir, la escuela tuvo que empezar a atender otro tipo de problemáticas que hasta aquellos años, hasta entrada inclusive la democracia, eran responsabilidad de la casa, ¿no? La escuela era formativa, académica y todo lo demás lo daba la casa. Todos los cambios sociales hicieron que indudablemente la escuela tuviera que replantearse nuevamente su rol educativo. Y el otro problema para mí básico y clave de todo es el tema de político. Político en el sentido de que se es mejor profesor o estamos en presencia de una mejor escuela cuanto más alumnos promocionemos. Es decir, sin importarle la calidad, a los gobiernos les interesa que mostrar que cada vez egresan más chicos. Entonces los niveles de exigencia empiezan a bajarse. ¿Por qué? Y porque el profesor que quiere mantener un cierto nivel de exigencia se encuentra después en problemas si manda a muchos alumnos a examen, por ejemplo. No encuentra el apoyo de los padres, no encuentra el apoyo de directivos, de supervisores, es decir, todo un tema de política educativa que
debe replantearse en forma urgente, es decir, nos fuimos de un extremo al otro, de esa educación tan académica que yo te decía, hasta los años 70, 80, también, ojo, tenemos que tener en cuenta el fenómeno de la masificación de la educación. Antes a la escuela secundaria eran muy pocos los que llegaban, la mayoría terminaba con séptimo grado, terminaba estudiando un oficio, una profesión, hoy es obligatoria hasta quinto año, entonces, claro, por ahí te encontrás con chicos que no les gusta estudiar. Tiene deserción igual. Sí, sí, igualmente, igualmente, y en forma alarmante te diría. Pero bueno, es como que antes a la escuela del centro venía aquel que le gustaba estudiar, que iba a seguir médico, abogado, profesor, que le gustaba estudiar. El que no le gustaba tanto tenía una cultura general y una preparación específica. Una profesión, como las escuelas técnicas. Las mujeres tenían corte y confección o confección del vestido, repostería, y tenían una formación cultural básica, y bueno, la agrotécnica también. Nunca me voy a olvidar cuando entré, el director, que era el señor Feleisen, con el cual, bueno, yo tenía una relación muy particular, y también con Nilda, Perry, que era la vice, me plantearon cómo era la escuela, cuál era el objetivo de la escuela, de que los chicos tuviesen una formación general, desde el punto de vista cultural, pero lo realmente profundo en la enseñanza era específicamente lo técnico. Sea huerta, sea avicultura, esas eran las materias clave. Geografía, historia y demás, eran para una cultura general. Yo creo que hay que volver a la enseñanza de los oficios. Hay chicos que no son para estudiar, para tener un título de bachiller, no lo son, porque no quieren, porque no les gusta. Ellos quieren ser carpinteros, quieren ser, si es que lo saben, pongámonos contentos, ¿no? Entonces, de llegar a la intendencia pasando las PASO y si el pueblo de Colón decide que yo sea el intendente, se va a crear la Secretaría de Educación o Subsecretaría de Educación, que va a depender de la Secretaría de Gobierno. Es decir, me parece básico. Y ahí tener la escuela de cerámica, que dependa de ese organismo, que centralice todo. No crear una escuela de artes y oficios desde el punto de vista físico, en un espacio físico, no. Hacer convenios, por ejemplo, con las escuelas técnicas para poder ocupar los talleres en el turno noche, con gente grande, no sé, superior a 20, 25 años, que quiera aprender una profesión. Colón necesita muchos profesionales capacitados. ¿Cuántas veces necesitamos electricistas, necesitamos un carpintero, necesitamos que estar meses esperando? Yo creo que la educación es básica y tiene que tener un rol realmente importante. Entonces, desaparecerá al día después, por decreto, esa dirección, por ejemplo, de plazas, parques y paseos públicos, que no le veo ninguna razón de ser. Tiene que haber una Secretaría de Educación realmente valorada y con poder de decisión. Interesante, yo por eso no le preguntaba. En cuanto a la exigencia que hablábamos, le pediría, no sé, a los profesores.
Hoy se los evalúa, se los exige también porque antes los maestros tenían un cuadernito, había un cuadernito que venían y se le plantaban los supervisores, no sé si sigue siendo así, a escuchar cómo daban la clase, y el director les exigía porque el supervisor les exigía porque era toda una... no sé ahora, era muy duro también ser docente en ese sentido, no, porque había mucha presión, pero hoy, porque se discute la idea que gane más el que está más capacitado, que, bueno, en Brasil hay algo similar, que hay países donde si no van haciendo cursos los profesores, no se los promociona, como decir, o no se les da más horas. ¿Cómo es el tema? Porque hay capacitación que te da puntaje, indudablemente, pero no entra quizás en profundidad. No, yo te vuelvo a repetir, forma parte de la política educativa. Yo que fui rector del Comercial hasta el 2009, desde el 93, en cada reunión institucional que había o reunión de personal, yo arrancaba las reuniones como rector diciéndole a los profesores, exijan, exijan, exijan. Es decir, los profesores sabían que Ramos los respaldaba. Claro. Te cuento una anécdota. No sé si puedo... Sí. Un día llega un preceptor a rectoría con cara de asustado y me dice, rector, hay un grupo de padres que quieren hablar con usted. ¿Y cuántos son? 5, me dice. Bueno, que pasen. Pasan, me saludan. Bueno, le digo, ¿qué los trae por acá? Bienvenidos. Mire, rector, dice, nosotros tenemos problemas con la cantidad de hojas que le dan para estudiar a nuestros hijos, determinado profesor, y de un lunes para un jueves. Entonces yo los miro, me sonrío, la estoy resumiendo un poco la anécdota, ¿no? Y les digo, pero tendrían que venir a felicitarme por tener un profesor exigente que les hace leer 8 hojas. En mi época era un capítulo de un lunes para un jueves que había que estudiar. Una de las madres se enojó de tal manera que les dije, con este tipo no se puede ni hablar. Y dieron media vuelta y se fueron de la rectoría sin decir siquiera hasta luego. Yo todos esos años de rector y demás siempre fui igual, porque creo que gran parte del problema educativo pasa por la falta de límites. Es decir, hoy ¿quién le pone límites a los chicos? Nadie. En la casa está todo bien. Si tenés que viajar en colectivo, por ejemplo, un día de aquí a Concepción, y vos ves chiquitos de 3, 4 años, 5, que hacen el escándalo total en el colectivo y van con la mamá y el papá que no son capaces de decir, vení, sentate, basta, quédate quieto. Es decir, se cree que poner límites es autoritario. Y no es así, eso es una confusión que tiene la sociedad muy grave. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Autoridad el niño lo pide desde chiquititito, cuando, por ejemplo, vos estás planchando, Laura, y ves que uno de tus hijos, bebé o niño, se sube a la mesa. Mi amor, bájate, querido, que te vas a caer, y seguís planchando. Él sigue en la mesa en posición cada vez más riesgosa. ¿Qué te está diciendo? Mamá, bájame, retame, poneme un límite. Sí. Los chicos piden límite de esa manera. A veces en las escuelas hacen cosas para que el rector, el retor, como me decían algunos, porque siempre lo retaba, le diga, no, basta, está mal, eso no lo tenés que hacer. Entonces, claro, no hay límites en la casa.
No hay límites en la escuela porque no hay amonestaciones, porque la escuela debe ser integradora, porque... Y así estamos. Inclusiva, la palabra de moda es inclusiva, que me parece muy bien, yo no estoy en contra de eso, no quiero una educación elitista, no. Pero yo creo que tiene que haber límites. Tiene que haber límites. Es lamentable lo que está pasando en Colón. En muchos aspectos, inclusive cercanos a los ambientes educativos. Yo tuve una adicción y la tengo lamentablemente, que es el cigarrillo. Recuerdo una rectora que una vez me dijo, fumando en sala de profesores y demás, que era un mal ejemplo para los alumnos. Me sonreí, ¿no? Y hoy, cuando me acuerdo, me vuelvo a sonreír porque reconozco y sé todo lo malo que es el cigarrillo, vaya si lo sabré, pero resulta que los chicos hoy se fuman un porro a la vuelta del... Y adentro también. Y adentro también. Entonces, por favor, sociedad, reaccionemos. Nadie dice que un profesor vuelva a fumar en el aula como se hacía en los 70, donde se estaba permitido. Por favor, nadie dice eso. Pero aterrémonos por el porro, por la droga, por las adicciones terribles, por el alcohol. Primer paso para... Y yo veo una sociedad tan pasiva que me asusta. Yo sabía que ibas a ser la persona indicada, porque lo había escuchado alguna vez en radio hablar de estos temas educativos y quería aprovechar. Ahora vamos a hablar un poquito de política también, pero esto tiene que ser la política. Me parece que tiene que ser la política que tiene que existir, Abel, que no está y que posiblemente, esto no lo quiero decir como una cuestión de simbología partidaria o no, tiene que haber tenido que ver esta década, porque por algo pasó. Es decir, los fundamentos o lo que se pidió debe haber influido para que se llegue a estos, a que se baje la educación, a que se pueda permitir todo. Es decir, tiene que haber un lineamiento desde arriba, no puede haber sido solo. Y bueno, quizás el próximo gobierno, quizás de un signo parecido político, dice no, vayamos para atrás, así como con Menem, que también fueron 10 años, y con la ley federal, que muchos docentes lo recuerdan, que salió todos los chicos salieron sin saber escribir y leer bien, porque tenían que saber solos, y hoy también lo hacen así. Y entonces viene de arriba el lineamiento. Me parece que, ¿usted cree que cuántos años más podríamos empezar, como última pregunta, a recuperar? Y desde cada ciudad y cada escuela, porque si vamos a esperar también la política nacional va a ser difícil. Sí, va a ser difícil. Yo siempre recuerdo el primer discurso de la presidenta cuando asumió, creo no equivocarme, que lo dedicó una parte tan espectacular a educación. Espectacular. Yo recuerdo que había quedado gratamente sorprendido. Bueno, eso fue en otra oportunidad que criticó a los docentes y demás, sí, en una apertura de sesiones del Congreso. Pero cuando asumió, me acuerdo, del primer mandato, había tenido un discurso hacia el sector educativo realmente muy, muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasó después? No sé. Es como el tema estadísticas. ¿Quién cree? Si es todo mentira. ¿O vamos a creer que tenemos menos pobre que Alemania o Japón o Suiza? Son distintas formas de medir, en primer lugar, que la presidenta tendría que haberlo conocido, seguramente lo conoce y lo sabe, las manipula esas estadísticas. ¿Cómo manipula todo este gobierno? Las cifras del INDEC, la cantidad de alumnos egresados, la calidad educativa de nuestras universidades, todo. ¿Quién le cree? Bueno, muchos argentinos le siguen creyendo, es lamentable, pero sabemos que son mentiras. Ahora la UBA está viendo para instrumentar en el CBC lectura e interpretación de texto, porque resulta que llegan a la universidad chicos que no saben ni leer, ni escribir, ni siquiera interpretar un texto sencillo.
¿Cuánto tiempo va a llevar todo esto cambiarlo? Mucho. Pero a nivel local, como vos decís, hay que empezar, aunque sean los pequeños pueblos, con todos estos temas. Me parece lindo el avance que se ha logrado en los últimos tiempos, porque no todo es criticable, mal. La organización Compecu, por ejemplo, los viernes, en donde está muy metida la municipalidad, los padres, eso me parece un avance muy importante. Ojalá surgieran otros, ojalá pudieran surgir nuevos avances donde el intendente se ponga a la cabeza, a pesar de que todos sabemos que la educación depende del Consejo General de Educación y del Ministerio de Educación, pero un intendente tiene poder como para poder charlar con los directivos todas estas problemáticas y tratar en forma conjunta de encontrar una solución. No podemos seguir cruzados de brazos. Con todo respeto lo digo hacia las demás fuerzas políticas. Es el tema clave la educación. No podemos seguir de brazos cruzados. Bueno, Abel, vamos a ir a una pausa, le doy un mate calentito que lo hice hablar mucho, y yo tomaba mate y usted hablaba. Yo sabía que iba a resultar interesante este bloque, pero vamos a hablar un poco más de su vida y un poco de política y algo de los sueños que tiene para Colón con el profesor Abel Ramos. Ya volvemos.